Buenos días. La idea del trabajo que vamos a establecer en el día de hoy es hablar de las leyes de Kirchhoff. Y para ello vamos a hacer como una breve introducción con respecto al tema visto previamente, que son circuitos paralelo y circuitos serie, ya que de acá ya cuando vamos a trabajar las leyes de Kirchhoff ya tenemos como una herramienta mínima establecida para enlazarla y tener una mayor facilidad de comprender lo que son las leyes de Kirchhoff y sus respectivas convenciones para poder aplicarlas básicamente en circuitos de solución para calcular corrientes y calcular las caídas de voltaje en cada una de las resistencias. Entonces miremos lo que es un circuito paralelo. En un circuito paralelo nosotros notamos que la corriente, cuando llega a un nodo, ella se tiene que repartir. Y entonces decimos que la corriente que entra es igual a la corriente que sale de ese nodo. Entonces lo que entra en ese lado de la parte de arriba de este nodo es igual a lo que sale y se reparte por cada una de las resistencias. Es de notar que esa forma en cómo se reparten las corrientes es una repartición inversamente proporcional, o sea que a menor resistencia, pues mayor paso de corriente en cada una de estas resistencias. Entonces vamos a tener en cuenta esta expresioncita que es básica y la vamos a utilizar luego en las convenciones establecidas y las leyes de Kirchhoff. El segundo circuito que tenemos acá es un circuito serie. Como podemos ver, en un circuito serie, pues la corriente que circula por cada una de las resistencias va a ser la misma por el mismo hecho de estar conectadas en serie. Y las caídas de voltaje entregada por la fuente siempre será igual a la caída de voltaje en cada una de las resistencias. Por lo tanto, si la expresamos de una manera un poco diferente, entonces decimos que la caída de voltaje entregada por la FEN es igual menos las caídas de voltaje en cada una de las resistencias es igual a 0. Y aquí tendríamos otra expresión que nos va a servir de insumo para cuando apliquemos las leyes de Kirchhoff. Entonces, miremos ahora sí un circuito básico de leyes de Kirchhoff. Como podemos ver acá, tenemos dos mallas y en las cuales tenemos obviamente ubicados fuentes y resistencias unas entrelazadas con otras. Como podemos ver acá, no es viable utilizar la ley de Ohm porque obviamente no podemos simplificar estas dos resistencias porque no estarían en serie básicamente como lo otorgan las leyes de la ley de Ohm básicamente al aplicarla allí como elemento de solución del problema. Entonces para ello tenemos dos leyes que son la primera ley de Kirchhoff que dice que la suma de corrientes es igual a 0, o sea que si tenemos en cuenta esta expresión de acá podemos obtener estos elementos acá, o sea que I menos I sub 1 menos I sub 2 más I sub 3 es igual a 0, o sea que I, que es lo que entra en este nodo, porque el usuario escoge un nodo de corriente, ya sea el nodo A o el nodo B, ubicando en el nodo A, entonces tenemos que lo que entra, que es I sub 1, que es esta parte de la expresión previamente establecida, es igual a lo que sale en el mismo nodo A, que sería I2 más I3, que expresado en forma de expresión algebraica, llegamos a la expresión dada por la primera ley de Kirchhoff y que ya la habíamos trabajado en circuitos básicos paralelos con ley de Ohm. La segunda ley de Kirchhoff nos dice que la suma de las caídas de voltaje para cada malla cerrada, una malla es un núcleo o un recorrido que se genera desde un punto A, un punto B, un punto C, un punto D, y retornando de nuevo al punto inicial de donde se partió. Entonces, de acuerdo con esta expresión, si dice que las caídas de voltaje es igual a 0, o sea que los voltajes suministrados por la fuente menos las caídas de voltaje en cada una de las resistencias, pues va a ser igual a 0, o sea que B es igual a I por R. Obviamente, como se puede apreciar acá, entonces la ley de Ohm es como aplicarla en la ley de Kirchhoff sucesivamente para obtener entonces un resultado final de solución de una malla como tal. Obviamente, para resolver un circuito como este tenemos que tener unas convenciones establecidas mínimas para resolver esta malla. Lo primero que escoge el usuario, pues ya como lo hicimos, es escoger un nodo entre A y B y de ese nodo pues direccionar las corrientes, ya sea que entren o que salgan de ese nodo como tal, como se hizo acá. Entonces una entra y dos salen. No importa si todas entran o todas salen, de todas maneras el usuario es el que determina cómo son las corrientes en ese nodo.
Y la segunda condición que se debe establecer es cómo recorrer cada una de las mallas. El usuario también es dueño y toma la decisión de cómo recorrer las mallas, ya sea en sentido horario, las dos, en sentido antihorario, o una horario, otra antihorario. Y entonces con esas dos convenciones establecidas de ubicar las corrientes en un nodo y recorrer las mallas a libre albedrío como les coja al usuario, entonces ya se establecen 4 condiciones. La primera es que si al recorrer una malla, este color lo establecemos como recorrido de las mallas, el color moradito, encontramos que la corriente va en la misma dirección en que recorramos la malla, esa caída de voltaje en esa resistencia va a ser positiva. La segunda convención es que si al recorrer una malla encontramos que la corriente va en sentido contrario a como recorremos la malla, esa caída de voltaje en ese resistor va a ser negativo. La tercera es que al recorrer una FEN, recordemos que esta es la forma en que se recorre la FEN, si la recorremos de menos a más, esa FEN se toma como positiva, y como cuarta convención notamos que al recorrer una FEN, si la recorremos de más a menos, esa caída de voltaje tomada por esa FEN va a ser negativa. Con estas condiciones, entonces podemos resolver la malla A y la malla B de acuerdo a esas convenciones establecidas. Entonces, ¿qué vemos? Que en la malla A tenemos dos FEN, FEN 1 y FEN 2. Entonces las escribimos de acuerdo a lo dictaminado por la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, esa FEN 1, vemos que al recorrerla va de más a menos, y de acuerdo con eso, la cuarta convención nos dice que la tomemos negativa. La FEN 2, al recorrerla, la recorremos de menos a más, y de acuerdo a la tercera convención, se toma como positiva. Igual, entonces, a las caídas de voltaje en esas resistencias, que sería R2 y R3, donde R2 va en la misma dirección, la corriente y la forma en que nos recorremos a R2, por lo tanto, esa caída de voltaje se toma positiva. Y para R1, pues I1 va en la misma dirección en que recorremos R1, y por lo tanto, esa caída de voltaje se toma también como positiva. Entonces, con esto ya damos por terminado este pequeño trabajito hecho con relación a la ley de Kirchhoff. Muy agradecido por la atención prestada.